Por medio de este video daremos una breve descripción acerca de la demografía indígena en Colombia, su distribución geográfica, principal fuente de producción, ocupación geográfica y su relación con los colonos a su llegada, asimismo los motivos de su disminución poblacional en el transcurso del tiempo durante los siglos XIV al XVIII. A la llegada de los españoles en el siglo XV, existían tres grandes familias de indígenas que poblaban el territorio colombiano. Uno era la cultura chibcha, que se ubicaba en los altiplanos y zonas frías del centro del país y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Otra era la cultura caribe, localizada en el litoral del Océano Atlántico, y tenemos también la Arhuac, en las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. La familia chibcha era una de las más numerosas y con un mayor grado de desarrollo intelectual. Ellos poseían un avanzado conocimiento en matemáticas, además de que los chibchas emplearon un calendario que les permitió manejar la agricultura y celebrar las fiestas religiosas, además de utilizar la escritura jeroglífica. Lamentablemente, debido a su dispersión, no formaron un pueblo único. Dentro de la familia chibcha se destacaron los grupos muiscas y los tairona. La base de la organización social de estos grupos era el clan o familia extensa. Varios clanes formaban una tribu, cuyo jefe era el cacique. La unión de tribus denominada confederación estaba comandada por el zipa o saque, que tenía funciones políticas, administrativas y religiosas. Por otro lado tenemos los muiscas, ubicados en el altiplano y zonas frías o templadas del centro del país. Estas eran Cundinamarca, Boyacá y Santander, en una extensión aproximadamente de 30.000 kilómetros cuadrados. Era un pueblo especialmente agrícola, mientras que la caza y la pesca fueron actividades secundarias. Los taironas se ubicaban en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cultura se especializó en la construcción de muros, terrazas, acueductos, puentes, bases para vivienda, y en todas sus obras se caracterizaron por emplear piedras. Los caribes se ubicaron en el litoral atlántico. Era un pueblo guerrero y comerciante. Fueron los que más resistencia pusieron a la hora de la conquista. Su alimentación se basaba en el maíz, al igual que los chibchas. Los arahuas se ubicaron entre la cordillera oriental y los llanos orientales. Su organización giraba en torno al matriarcado y al patriarcado. Esta tribu tenía como economía mixta la agricultura, recolección, caza y pesca. Se destacó en la arquitectura. Como principal fuente de producción, los indígenas aportaron al mundo el 17% en cultivos. Se destacan el maíz, la papa, los frijoles, el cacao, la yuca, el tabaco, la coca, los tomates, el maní y frutas tropicales. Los europeos, por su parte, introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas, diversas hortalizas, la vid, el olivo, la caña de azúcar y algunas especias. Muchas de ellas eran de origen asiático. Los animales que acompañaron a los conquistadores en ese momento, como los caballos, los cerdos, las vacas y las ovejas, entre otros, se reproducieron y dispersaron rápidamente por todo el asentamiento indígena. En un comienzo, los conquistadores españoles menospreciaron la actividad de la agricultura, volcándose principalmente a la minería. Sin embargo, se dieron cuenta que sin la agricultura y la ganadería y el transporte no podía ser efectivo la producción de la minería. A lo largo del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, la agricultura se transformó en la actividad económica más importante en los asentamientos indígenas. Las principales causas de la disminución de esta población fue que a partir del año 1600 los asentamientos indígenas fueron reorganizados en reducciones o pueblos de indios. A pesar de la prohibición legal que había, algunos colonizadores se establecieron entre los nativos y cultivaron parte de sus tierras, transformando de esa manera las reducciones indígenas en pueblos mestizos, poblados por pequeños y medianos agricultores. A la llegada de los colonizadores se encontraron un pueblo disperso, donde había diversidad de lenguas, costumbres y religiones. Los nativos se encontraban en una gran desventaja en cuanto a posición geográfica al momento de enfrentar a los invasores. En esta época, el rey de España le da a cada conquistador el derecho de fundar poblaciones y de gobernar territorios, y además le dio la misión de convertir a los indígenas al cristianismo para que estos rindieran tributo a la corona. Ese gobierno se estableció en 1550 y constituyó el comienzo de la nueva época que se conoció como la colonia. Las formas de gobierno de esta época fueron la Real Audiencia, presidentes y los virreyes. Durante esta época, los nativos intercambiaban el oro que habían acumulado durante muchos años y generaciones. Lo hacían por espejos, telas y otros objetos, pero esto no representaba ni siquiera la mínima parte de los tesoros precolombinos que durante tantos años habían acumulado. Los indígenas en esta época tuvieron que trabajar para los conquistadores y lo realizaban a través de instituciones como la mita, la encomienda y los resguardos, donde la mita era una modalidad de trabajo no gratuito, pero era obligatorio. La encomienda consistía en entregar una familia indígena al cuidado de un conquistador,
siendo esto de por vida y a cambio de suministros a los nativos encomendados. Los resguardos eran una concentración de familia indígena en un lugar que se escogía previamente del que no debían alejarse, como también la esclavitud. En este periodo la Iglesia contribuyó a unificar ideológicamente los territorios conquistados y facilitó la administración. Podemos concluir que los resultados de esta colonización desordenada generó desplazamiento de las comunidades indígenas. Parte importante de la población vivía en condiciones infrahumanas, con precarias viviendas, padeciendo graves enfermedades traídas por sus colonizadores. También la situación de las comunidades indígenas era cada vez más difícil, desmoronándose una gran parte de su organización social y muchos de ellos pasaron a trabajar como asalariados de los colonos. Por otro lado, la población indígena subsiste en condiciones infrahumanas, habitando ranchos de madera y paja. Deriva la subsistencia básicamente de pequeños cultivos de maíz, plátano, yuca y un poco de caza y pesca.